¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, Saúl Elías López, acaba de dar unas declaraciones en el cual tilda como un milagro agrícola en Venezuela lo que se está produciendo en Venezuela. No es cualquier cosa. Él basa su opinión, su argumento, diciendo que este año se va a cerrar con 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas de maíz, 40% más que en el año 2020. Pero además dice que se produjo más de 140.000 hectáreas de arroz, 8% más que el año anterior. Y que Venezuela produjo este año más de 200.000 toneladas extra de alimentos que el año precedente. ¿Qué te parece? Y que la producción agrícola, solo la producción agrícola del país, aportó más de 700.000 toneladas mensuales de alimentos. Y él dice que esto representa más de 40%, una subida de más del 40%. Ahora, ¿tú sabes cómo se pueden interpretar estos números de manera transparente y de manera adecuada en las condiciones económicas que se encuentra este país? Porque aquí muchos economistas, aquí muchos políticos, la mayoría de los medios de comunicación del interinato, te vendieron a Venezuela como lo peor, como lo último, sin mencionar nada de lo que ellos hicieron, promovieron y estuvieron de acuerdo del bloqueo y matar del hambre al pueblo de Venezuela, además de las guarimbas y de los sabotajes. Eso no se puede meter en el análisis, según ellos. ¿Para qué? Para venderte la moto, para venderte el mensaje de que Venezuela es un pobre país, de que Venezuela la única que la puede sacar adelante son ellos. Unas condiciones extremas. Yo le he venido diciendo a todos ustedes que este tipo de noticias son escondidas en los medios de comunicación porque no les conviene para su narrativa. Su narrativa es el caos, el desorden, porque es la manera de hacer ver que Venezuela no va a salir adelante, que Venezuela la única solución es poner un gobierno interino para que le levanten las sanciones y el bloqueo. Pero yo te vengo diciendo que eso es mentira, te lo vengo mostrando con cifras, con números y además con gente que está metida en el sector. No es que lo esté diciendo yo, no, son dirigentes que forman parte del sector agrícola en este caso. Un país en unas condiciones extremas como Venezuela, con un bloqueo, con sanciones, que nos quedamos casi sin ingresos, que nos prohibieron nuestra primera gema, que es el petróleo, nos los prohibieron el comercio, que nos dieron golpes de estado, guarimbas, que nos atacaron por todos los flancos, que nos dejaron prácticamente sin combustible, con unos servicios públicos precarios, porque todo eso forma parte de este bloqueo, casi sin transporte, con una moneda pulverizada, con una inflación galopante. En esas condiciones, que tú produzcas lo que estás produciendo, ¿es un milagro? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el dirigente. Es un verdadero milagro de la agricultura venezolana, porque nos hemos dado cuenta a golpes y porrazos que el petróleo dejó de ser, al menos por ahora, la alternativa económica de Venezuela, que tenemos que buscar otra fuente de explotación. Y además del petróleo que está allí y va a seguir estando allí, lo vamos a seguir explotando, es necesario diversificar nuestra cartera. Cualquier análisis tiene que ser transversal, que toque todas estas duras condiciones por las cuales ha pasado el venezolano y la economía venezolana, y que ahora estamos cerrando el año con baja inflación, con una moneda estable, con perspectiva de un crecimiento absoluto que nadie lo imaginaba.
movimiento en las calles inimaginable, con un salario mínimo del sector privado que está subiendo poco a poco, con una economía que va a dejar el tema de la hiperinflación a un lado y que además muchos comercios y muchas instituciones gremiales lo están diciendo claramente, como esta cartera agrícola, que Venezuela es un milagro desde el punto de vista de su agricultura. Que esto te lo esté diciendo en las condiciones adversas que hemos mencionado en este video, da a las claras la potencialidad que tiene nuestro país para emerger de las cenizas en poco menos de 5 años. Ahora está en el gobierno venezolano seguir impulsando todas estas políticas agrarias y seguir diversificando todo lo que haya que diversificar en el campo para que la gente pueda regresar al campo, para que la gente pueda obtener del campo el sustento y además la forma de escalar socialmente, y con ello ir metiéndonos en la cabeza que debemos que ser sostenibles y sustentables desde el punto de vista de los alimentos, desde el punto de vista de las empresas estratégicas, desde el punto de vista de la electricidad, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con los servicios en Venezuela. Tenemos que apalancarlo. No podemos permitir ni podemos seguir dependiendo de los gringos y de los europeos que siempre tiran los golpes de Estado y nos dejan a nosotros en la cuneta, como ya tenemos experiencia de estos 5 años de pela. De tal manera que esta es una noticia triunfal, una noticia de oro que Venezuela esté cerrando en el tema de la agricultura, dicho por este dirigente como un milagro en esas condiciones extremas y adversas que acabamos de describir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo creen que podamos seguir mejorando? ¿Cómo ustedes piensan que podamos seguir abalanzándonos, buscando otras vías de explotación económica? Déjame tu punto de vista y tu perspectiva. Muchas gracias y será hasta la próxima.